Yo he hablado con varios viejos oficiales, antiguos oficiales de los servicios de información, y me han confirmado, todos coinciden en que quien mejor entendió lo que había que hacer se llama Felipe González, un abogado sevillano que no tenía ninguna trayectoria militante y a quien los propios servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, le proporcionan el pasaporte y le llevan a Suresnes para que se haga cargo del Partido Socialista renovado y liquide a todos los viejos militantes. O sea, me dicen, en alguna ocasión me han dicho que había más agentes de los servicios de información que socialistas en Suresnes. Y él lo entiende perfectamente. Cuando vuelve Felipe González, que tiene, por supuesto, el apoyo de la Internacional Socialista comandada por Willy Brandt en Estados Unidos, aliado incondicional de los norteamericanos, vuelve a Sevilla y hay un comisario de policía insensato que le detiene. Y entonces le llaman directamente desde el Ministerio de la Gobernación y dicen: tú eres gilipollas, coño, pues este es de los nuestros. Y ya la última traca, si es que no estaba prevista, es pasar del OTAN de entrada a OTAN hasta adentro, hasta las trancas, y falsear además el referéndum, porque ahí hay una cantidad de irregularidades tremendas. Eso nunca se ha aclarado, ¿no? El recuento de los votos, la manipulación informativa. Y por fin, pues Javier Solana, que había participado en mítines de OTAN de entrada, acabar de jefe máximo de la OTAN bombardeando países indefensos. Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya. El resultado es un éxito de todo el pueblo español. Un error serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Yo creo